Solo se ve su fondo de pantalla, doctor. Se ve su fondo de pantalla, no las diapositivas. ¿No están las diapositivas? Bonita. No, No, doctor, no sé. no se ve su fondo de pantalla. ¿Qué están viendo entonces? Según Se yo ve, está. se ve la foto con su señora esposa, doctor. ¿Y dónde? Se ve en su fondo de pantalla. ¿En un paisaje? Ah, eso es en Toledo, España. No, no es nada comprometedora, ¿no? No No. es... gracias. Pensé que era una de esas fotos que tengo. Doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. Ahora sí, Ahora sí. ya hemos visto en la anterior clase. El problema es que hace una semana que no hemos pasado clases, estamos atrasados con este grupo. Hemos visto los elementos relacionados a el manejo, la gestión de conocimientos. Sí, ahí hemos quedado. Vamos a hablar de cómo utilizamos el método para desarrollar el proceso estudiar y aprender. Ya dijimos que el método es un conjunto de recursos que nos permiten establecer una relación del sujeto con el contexto, con el conocimiento. Son conjuntos de recursos. Estos recursos pueden ser técnicas, instrumentos, estrategias, tácticas, todo lo que quieran. Pero estos recursos están preestablecidos para poder fundamentalmente relacionar al sujeto con el conocimiento. Y en ese sentido de cosas, el método lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a intervenir y reflexionar sobre un problema. Si yo quiero intervenir sobre un problema, en este caso, definiéndolo al problema, ¿me entiende clarito? Definiéndolo al problema, entonces utilizo el método para poder yo comprender ese proceso que estoy haciendo. Y en ese caso el método lo aplico como método científico. Porque cuando defino un problema voy a generar conocimiento, es decir, voy a hacer una investigación. El método, conjunto de recursos que lo utilizo en la investigación como método científico para intervenir sobre un problema. En este caso, definiéndolo. La investigación, dijimos, genera siempre conocimiento nuevo. Puedo utilizar también el método para, en esto que estamos hablando, enseñanza-aprendizaje. Voy a utilizar el método para que el sujeto se ponga en relación con el conocimiento para poder aprender, o en el caso mío, para poder enseñar. Ni tanto enseñar, sino facilitar el aprendizaje del estudiante. Por eso usamos el método en el proceso enseñanza-aprendizaje. Yo lo hago también, soy docente en 3 materias en realidad, afines en psicología, donde yo utilizo el método, utilizo recursos, etcétera, para poder tomar decisiones acerca de acciones futuras. Y establece metodología, pongo en contacto del sujeto con el conocimiento para tomar decisiones, y eso es planificar. Entonces, puedo utilizar método para planificar. Entonces, utilizo el método con distintos enfoques. En este caso, el que vamos a trabajar hoy día es que utilizamos el método para poder estudiar o aprender. Estudiar es un proceso de gestión de conocimientos existentes. La gestión es la relación de los conocimientos para procesarlos de forma estratégica y aprenderlos. El estudiar es ponernos en conocimiento, utilizar esos conocimientos para aprender. Gestionamos los conocimientos, los agarramos, los gestionamos, los adornamos, los limpiamos, todo para aprenderlos. De eso se trata el aprendizaje. Se van a dar cuenta que tenemos o que percibimos aprendizaje memorístico, significativo y comprensivo. En el caso del aprendizaje memorístico, lo podemos deducir, es un aprendizaje provisional. Provisional porque es un aprendizaje que probablemente se nos olvide, es memorístico. Nocional,
porque como en el proceso de aprendizaje memorístico nuestra capacidad memorística es reducida, nos quedamos con las ideas fundamentales de lo que hemos visto o de lo que hemos percibido. Entonces solamente tenemos ideas, una noción del conocimiento. Por consiguiente, como este conocimiento es percibido e introducido directamente a la memoria, este conocimiento no se procesa, no se codifica, solo se retiene en la memoria. Y eso lamentablemente ha sido y ha sido generalmente el proceso, el método educativo que hemos tenido desde el colegio. Me imagino que más yo que ustedes. Porque todo el conocimiento con el cual nosotros tenemos en contacto, lo memorizamos, lo memorizamos, lo memorizamos. Y no sé si sirve memorizar. Sirve, sí, porque con ello han dado examen. En otras palabras, ¿quién tiene mejor resultado en el examen? Por ejemplo, en los exámenes de anatomía. ¿Quién tiene mejor resultado? Los que tuvieron mayor capacidad de memoria o de que hay mayor tiempo para memorizar, porque todo el mundo tiene capacidades, ¿verdad? Los que tuvieron mayor tiempo. Por eso es que la diferencia que hacen los sujetos, independientemente del método educativo, la diferencia que hacen los sujetos es la disciplina. No me digan que los japoneses son más inteligentes que nosotros. No, son más disciplinados. Nada más. Entonces, administran mejor su tiempo. Entonces, una persona que necesita triunfar, que tiene que triunfar en la vida, tiene que manejar los elementos de manera disciplinada. Entonces, decíamos, en el resultado no adecuado que planteamos es de que el sujeto que más memoriza es porque ha tenido más tiempo y disciplinadamente ha desarrollado ese proceso de memoria. Ahora, ¿ese aprendizaje memorizado les va a servir? No sé. Yo les juro, les prometo. Yo manejo anatomía muy bien todos los días. Entonces llega un momento en que agarro, ¿qué se llama esta región? ¿Qué se llama esta región? Y no me acuerdo nada de lo que he llevado en anatomía. Porque no sé, he encontrado yo 2 ganglios encima del esternocleidomastoideo. Y estos ganglios parece que no son, están muy vascularizados y parece que no son inflamatorios. Pero tengo que describir los ganglios. ¿Y cuál era la maldita región? ¿Dónde era? ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando llevé anatomía y esta parte de la región del cuello, pues, me lo memoricé. Di un buen examen, me acuerdo bien. Pero de eso es todo lo que me acuerdo. Entonces tengo que apelar otra vez a buscar en mi libro de Netter, tengo que buscar las regiones del cuello, ya tengo la región yugular externa superior, la región yugular externa inferior, entonces tengo que volver a generar conocimiento porque lo necesito. Una prueba de que el aprendizaje memorístico no me sirvió. Para dar el examen, sí. Yo creo que tuve buena nota en anatomía, eso es todo lo que sé. Bueno. Pero lo más importante es que probablemente lo que necesitamos es tener un aprendizaje significativo. En este caso, cuando nos ponemos en contacto con el conocimiento, procesamos el conocimiento. Este conocimiento que está escrito en texto lo procesamos, lo reconfiguramos y lo relacionamos con conocimientos previos, algo así como el EPANDEP, ¿sí? Cuando queremos aprender de manera significativa, tenemos el contacto con el conocimiento y establecemos relaciones con conocimiento previo. En cambio, cuando memorizamos, no me interesa el conocimiento previo. Estoy memorizando, metiendo la memoria. Si yo establezco relaciones con mi conocimiento previo más el conocimiento nuevo, voy a desarrollar o generar conocimiento significativo. ¿Qué me va a hacer significar? Significa algo. Puedo crear un concepto. Pero el aprendizaje comprensivo, que es el mucho más adecuado, mucho más útil, en este caso hay procesamiento intelectual. Con el ser humano
en el contacto con el conocimiento, desarrolla procesos intelectuales. ¿Qué cosa hace? Desestructura el conocimiento, establece sus conceptos, reconoce significado, relaciones, usos, conceptos relevantes para poder reestructurarlo y recién llevarlo a la memoria. En este caso existe procesamiento del conocimiento. Voy a utilizar otra vez. El ejemplo que les decía. Quiero saber, no sé si hemos hablado de esto, quiero saber cómo funciona, conocer, yo quiero aprender cómo funciona esto que estudio. Para mí, como no conozco qué es y cómo funciona, para mí es un evento mágico. Miren, sale la punta y vuelve a entrar, eso es magia. No, si quiero aprender realmente, tengo que reconocer la estructura del conocimiento, cómo es, y tengo que descomponer, estoy descomponiendo. Al momento, la desestructuración conceptual, al momento de descomponer, estoy considerando, significando cada uno de sus partes. ¿Qué será este tubo? Entonces tengo que encontrar significado a este tubo. Y voy a crear un concepto. Ajá, este tubo es un reservorio de tinta. Este otro elemento, lo que tengo adentro, cada uno de esos elementos los voy reconociendo y los voy significando. Y cuando los reconfiguro, reestructuro, ya tengo el conocimiento adecuado porque me puedo explicar el funcionamiento y recién este conocimiento aprendido, que es comprendido, recién lo meto a la memoria. De eso se trata los tres tipos de procesos de aprendizaje. Para poder desarrollar estos procesos de aprendizaje, utilizamos estrategias de aprendizaje. El método nos provee estrategias de aprendizaje. Son procedimientos deliberados, es decir, ya establecidos, intelectualmente estructurados, porque para establecer estos procesos se han estructurado bastante bien para que permiten reconfigurar el conocimiento para alcanzar un objetivo determinado. Por eso es que en una estrategia hay tres componentes. El sujeto, que tiene lógica y además está capacitado para poder aprender, ¿sí? Un proceso que ya está establecido implica una estrategia, que esta tiene que ser bien aplicada, y el objetivo, ¿para qué voy a aprender? Si no tengo objetivo, voy a aprender así y probablemente lo que haga es memorizar. Entonces, no estoy aplicando estrategias de aprendizaje. Si yo quiero aprender, tengo que utilizar estrategias de aprendizaje. Entonces, para que yo logre aprender, tengo que tener capacidad y lógica. Yo no voy a aprender física cuántica. Sí, pero algunos aspectos de física cuántica no voy a aprender porque no tengo lógica ni tengo conocimientos previos para ello. Pero sí otro tipo de conocimientos. Y además tengo que tener un procedimiento para aprender. Tengo que conocer la estrategia. Y recién puedo aplicar esto en función a mi objetivo. Las estrategias tienen algunas propiedades. Las estrategias que utilizamos para aprendizaje tienen que ser flexibles. Pueden ser flexibles porque se adaptan a distintos tipos de estructura de conocimiento. ¿Ya? Hay veces, y esto lo vamos a ver y van a preguntar más tarde seguramente, ¿qué estrategia es mejor utilizar? Depende del conocimiento. Por eso es que son flexibles en función a su uso. Deben ser situacionales e interactivas, es decir, se aplica una estrategia para cada situación. No podemos mezclar estrategias. Como son estructuras, como estrategias conjunto de recursos, facilitan el estudio analítico sistémico del conocimiento. Nos permite hacer un análisis sistémico del conocimiento, pero desarrollo este proceso de manera lógica y coherente.
La estructura del aprendizaje tiene algunos efectos en la psicología y la psicopedagogía del ser humano. Beneficia, facilita el desarrollo intelectual porque moviliza capacidades intelectuales. Si yo utilizo estrategias de aprendizaje para aprender, voy a desarrollar, voy a hacer ejercicio de mis capacidades intelectuales. Esa es la gran ventaja. Lamentablemente, muy pocas veces ejercitamos el desarrollo de capacidades intelectuales. A ver, voy a hablar de personas que no están manejando conocimiento como ustedes, no son universitarios. Un muchacho que esté pegado a su dispositivo todo el tiempo desarrolla capacidades intelectuales, sí, pero solamente algunas, las adecuadas para su juego, que implica reacciones, etc. Pero nada más. En cambio, en el proceso académico en la universidad, ustedes tienen que desarrollar muchas más capacidades intelectuales. Tengan en cuenta que ustedes van a intervenir en problemas de pacientes. Entonces, cuando están enfrente a un paciente, tienen que saber diagnosticar. Y para eso tienen que relacionar signos y síntomas en función de manera sistémica. Y entonces, para eso hay que ejercitar las funciones intelectuales. En cambio, un obrero, si yo contrato un obrero o un peón en mi casa, lo contrato y le digo, mira, te voy a pagar tantos, lo que tú me vas a hacer es, lleva estos ladrillos que están aquí y los apilas frente a esta pared. Y para eso yo te voy a pagar tanto. Yo no estoy pagando a ese sujeto para que piense, ni por sus capacidades intelectuales. Lo único que tiene que hacer es su fuerza física, ¿verdad? Va a poner los ladrillos en la carretilla, los lleva, los baja. O sea, eso es todo lo que hace. En cambio, cuando uno contrata un universitario, un técnico, como ser, ustedes está contratando por el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Yo no le voy a decir, a ver, usted que lo he contratado, atienda así los pacientes. No, no, no. Hay pacientes que usted tiene que atender. Y en eso implica que tiene que utilizar sus conocimientos. Por eso que las estrategias facilitan que el sujeto crezca intelectualmente porque está movilizando sus capacidades intelectuales. La estructura, ya lo dijimos, y esto es simple, que contribuye al aprendizaje comprensivo. Lo que estamos aprendiendo sí lo comprendemos. Si no comprendemos, no estamos aprendiendo, lo estamos memorizando. Entonces vamos a comprender cada vez cuando uno lee algo que le gusta, wow, eso había sido así, uy, había sido así, está comprendiendo, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, como que se abre un mundo de imaginación. Contribuye a aprender, porque uno puede ya usualmente aprender, suele aprender con mucho más facilidad y le da un nuevo significado al conocimiento. Si nosotros memorizamos, el conocimiento está ahí frío y ya, listo, lo memoricé. Pero si utilizo una estrategia, le estoy dando un nuevo significado a ese conocimiento. Induce al desarrollo de la capacidad lingüística comunicativa. Yo puedo comunicarme mejor si tengo mejor conocimiento y tengo conocimiento aprendido. Mi capacidad de comunicación es mayor porque mi manejo lingüístico es mayor. Tengo más recursos lingüísticos para poder comunicar. Incrementa la eficacia del aprendizaje del conocimiento. Cada vez soy más eficaz. Diferencia entre eficacia y eficiencia, por si acaso. En ambos, la eficacia es el logro de resultados. En cambio, la eficiencia es el logro de resultados. Es lo mismo, no es lo mismo. La eficacia es el logro de resultados. En cambio, la eficiencia es el logro de resultados, pero utilizando adecuadamente, de manera óptima, recursos. Cuando yo busco un resultado eficaz, busco solamente el resultado. Pero si yo busco eficiente, que tengo que para alcanzar ese resultado haber utilizado no menos, sino los recursos necesarios, ya sean materiales económicos, tiempo, etcétera, etcétera. Pero esa es la diferencia. En este caso,
las estrategias de aprendizaje permiten que se aprenda de manera, se logren resultados eficaces. Es decir, no me interesan los procesos, pero tengo que tener conocimiento aprendido. Desarrolla capacidad de interpretación analítico explicativa. Si yo aprendo un tema, si tengo relación con el conocimiento, me voy a desarrollar mi capacidad de interpretar de manera analítica y explicativa. Puedo, con cualquier tema, hacer análisis y puedo explicar. Y esta capacidad analítico y explicativa es una capacidad importante en la formación del médico, por ejemplo. Está, por si acaso, en la misión de la carrera de medicina, formar formar profesionales médicos con conocimiento crítico y creativo para intervenir en los problemas de salud de la población. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarme a una situación de salud, tengo que desarrollar capacidad crítica, por eso que he gestionado el conocimiento. Y por supuesto, formación integral. Para poder construir una estrategia de aprendizaje o utilizarla, primero hay que saber reconocer cómo y para qué se debe utilizar la estrategia. Hay que saber para qué voy a utilizar una estrategia. Saber cómo se elaboran, cómo se aplican las estrategias. Y entender tres conceptos de una estrategia. ¿Qué es el procesamiento de la información? ¿Qué es la descomposición deductiva? ¿Y qué es la desestructuración conceptual? ¿Sí? Si no entiendo, no puedo aplicar una estrategia. Hay que planificar el proceso, estudiar. Cuando uno va a estudiar, tiene que planificar. No es de casualidad que uno aprende, sino es un proceso planificado. Y hay que diferenciar las estrategias de otros elementos que son técnicos. Con todos esos preámbulos, vamos a empezar a hablar sobre recursos de aprendizaje y que los van a ver que ustedes los conocen algunos de ellos. Sin embargo, es importante establecer que existen para la gestión del conocimiento tres tipos de recursos. Llamamos técnicas de estudio, llamamos recursos de reestructuración intermedia y estrategias de aprendizaje propiamente dichas. Los separamos por su función. Las técnicas de estudio son procedimientos, ya están establecidos, normalizados, donde no participan capacidades intelectuales, sino solamente contribuyen al aprendizaje memorístico y receptivo. Ahí se llaman técnicas de estudio, que permiten aprendizaje memorístico. Y también vamos a ver otro tipo de recursos de reestructuración intermedia, que son intermedios entre las técnicas y las estrategias. Usan pasos ya establecidos, normalizados, y desarrollan o estimulan solamente algunas capacidades intelectuales. No hacen desestructuración conceptual. Buscan significados y conceptos claves. Significan. Entonces, este es un aprendizaje sobre todo significativo. Eso es lo que nos permiten los recursos de reestructuración intermedia. Y como vamos a ver más adelante, las estrategias de aprendizaje consisten en la construcción de la desestructuración conceptual del conocimiento. Aquí se movilizan varias funciones intelectuales para lograr el desarrollo del aprendizaje comprensivo. ¿Ya? En estas estrategias de aprendizaje sí se desarrolla procesamiento de la información, descomposición deductiva y desestructuración conceptual. Para que no se aburran, vamos a ver solamente algunas técnicas de estudio que ustedes probablemente ya las conocen y las conocen muy bien. Tenemos las técnicas de estudio. Ya habíamos dicho que estas técnicas contribuyen al aprendizaje memorístico y de manera receptiva. El subrayado. Solemos aprender utilizando el subrayado. Entonces, el sujeto o el estudiante que está aprendiendo en función
cuando se enfrenta con el conocimiento, con un texto determinado, lo que hace es identificar o reconocer aquellos conceptos relevantes del texto. Solamente palabras clave de todas las ideas principales. El problema es que cuando se resalta estos elementos, solamente las palabras claves del texto, como ser estos, si sacamos esos elementos, solamente se pierde la estructura del texto. Por ejemplo, es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia para memorizar. Ustedes agarran un libro y resaltan, así como lo estoy haciendo, lo subrayan o hacen círculos, etcétera, aquellos elementos que son conceptos clave o palabras clave de todo un texto. ¿Pero con qué fin? Para memorizar. Porque después, cuando agarro el libro y veo solamente y leo solamente lo que es resaltado con el resaltador, en su estructura pierde su sentido. Me aparecen claves, palabras sueltas. Miren, aquí tengo todo un texto, un párrafo. Pero si yo leo solamente los elementos resaltados, mi lectura es así. Identificar o reconocer conceptos relevantes. Palabras claves, extraer del texto para extraer conceptos. No entendí nada, ¿verdad? Porque ha perdido sentido. Pero, sin embargo, es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia para memorizar, para el aprendizaje memorístico. Otra forma, otra técnica de estudio es la notación marginal. En este caso, la notación marginal consiste en escribir una expresión corta e indispensable al margen del texto, conforme se va realizando la lectura. Generalmente esta palabra puede reproducir el conjunto de conocimientos que representa. Si tengo todo esto, es mi texto, ¿sí? Al final de la página o al borde, etcétera, voy a colocarme una nota. Esta página representa solamente las técnicas de estudio, donde las más importantes son estas. Una nota, que esta nota me va a servir probablemente para reproducir el conocimiento de manera memorística. Y en eso consiste la técnica de notación marginal. Hay algunas personas que suelen utilizar esta técnica para aprender. La otra es el memotécnico. Ya lo saben, es una memoria técnica. Se elabora con una expresión reproducible con facilidad. Se encuentra con una palabra que uno se encuentra familiarizado, construido con las iniciales con manera de acróstico de algunas palabras que le van a permitir fácil memorización. A ver, ustedes han debido manejar, y esto es muy usual y muy frecuente, utilizar algunos mnemotécnicos. A ver, en el caso de Wilson Sonavi, ¿qué mnemotécnico manejas, conoces? Wilson Sonavi. Sí, doctor. Buenas tardes. Pantalla, visión, cámara. Doctor. ¿Por qué te sales? No, me estaba queriendo poner a la computadora, que estoy batería baja, por eso estoy poniendo a la computadora. Doctor. ¿Qué mnemotécnico conoces? Las mnemotecnias. Dame un segundito. No recuerdo. No sé quién es usuario del Zoom, lo estoy eliminando al usuario del Zoom. Chao, usuario del Zoom. Ya, listo. Wilson, ¿no conoces ningún mnemotécnico? No, nunca os he utilizado. Qué pobre. Ana Almazán Cosío. Sí, profe. ¿Algún mnemotécnico? En cama todavía. Prometante. Sí, se bañó
Ni se levantó. No, no. No, prometante, profrase, metafase, anafase, telofase y prometante. Sí, eso. ¿Y qué? ¿Quién memoriza la palabra prometante? Pues? La profase, la metafase, la anafase y la telofase de la célula. Ordenarlo de otra manera para que sea una palabra adecuada. Yo me la grabé así porque me sonaba lógico. Otro ejemplo. ¿Alguien tiene un mejor término para las fases de la mitosis? Yo encontré, doctor, yo encontré una, pero no sé, yo me la aprendí así, promete Ana tejer. Claro, promete Ana Tejer. Ana tejer, porque profase, metafase, telofase. telofase y promete, no, claro, promete, profase. Ana, Telofase. Ana. profase, Ana. Entonces Promete, promete Ana. promete Ana tejer. Tejer. Sí, tejer. El último es tejer. Termina con ¿Y de qué telofase. viene la tejer? Telofase. No, pues de promete es la telofase. No, sería promete. Primero viene promete con profase. Luego Ya. viene metafase Me con la es me. metafase. La T Metafase. de telofase. Ana, no, Ana. Promete, Ana es de anafase. Ya, está bien. Y Entonces tejer, la T no es quinta. Es promete Ana tejer. Ya, listo. promete Ana tejer. Eso. Era mejor que su invento de no sé qué que hizo su compañera, ¿verdad? Listo. Ya lo sabe. ¿Y por qué utiliza una mnemotecnia? ¿Para qué? Para memorizar, para darse cuenta, para razonar, para diferentes No, términos. no están razonando con eso, no están razonando, están memorizando. Para recordar, ¿no? Por eso, para recordar, lo memorizan. Entonces, es una técnica de estudio de exclusivamente memorización. A ver, tenemos otras técnicas de estudio como ser la reproducción o simple o repetición. Eso es fácil. Se realiza mediante verbalización que repite tantas veces hasta memorizar. Uno agarra con un texto y repite, lo repite tantas veces con el fin de memorizar. Y esa técnica se llama reproducción simple o repetición. De acuerdo, tantas veces uno ha repetido que memoriza. ¿Han memorizado ustedes una poesía en la escuela? ¿Cómo se hace? Se lee el primer verso, se lo memoriza. Después el primero con el segundo verso. Después el segundo, el primero, segundo y tercero. Entonces lo repite hasta que, no te equivoques, hasta que uno realmente lo memoriza. Así como aprenderse el himno. El himno lo aprende cantando, pero una poesía lo aprende memorizando, ¿sí? ¿Cómo aprenden la tabla de multiplicar? ¿O cómo aprendieron la tabla de multiplicar? Repitiendo varias veces. Primero la música. No. Ya, entonces, y ahora 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, no es música. Actualmente ya no se aprende así. No sé si ustedes han aprendido con memoria, pero la tabla ahora se la maneja de manera deductiva, ¿no? El parafraseo, algunas personas, en este caso se usa una técnica del parafraseo para memorizar, por supuesto, pero para generar mejor comprensión en un tema. Yo veo en algunos de los estudiantes en un examen hacen parafraseo. A mí me gusta que en el examen todos estén en silencio, por supuesto como es individual, pero escucho a alguien, está murmurando, están copiando.
y es alguien que está frente a su examen, así, y parafraseando. ¿Por qué? Porque cuando parafrasea, lo lee eso, y no en voz alta, sino una voz baja que le permite a sí misma, a la misma persona, escuchar, está mejorando su comprensión. Si ustedes leen con la vista, leen esto, pero si quieren comprender, lo parafrasean. Están parafraseando. Es una técnica de parafraseo para favorecer la comprensión. Reproducimos las frases y permitimos concentración en función a una lectura. Existe otra técnica que se llama la observación. En este caso son técnicas ya participativas. Permite un registro visual y auditivo de la información obtenida, ya sea por cualquier método. A ver, la observación es el contacto del sujeto con el conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento está operado probablemente por otra persona. Nosotros tenemos los mejores ejemplos de observación como técnica. La técnica contempla pasos. Primero hay que planificar, hay que hacer la observación, después un informe. Un estudiante va a un quirófano de estudiante, le permiten entrar al quirófano y está ahí paradito en loro de pirata, detrás del cirujano. Por eso se llama observación en loro de pirata. Detrás del cirujano. Está calladito observando la técnica con fines de aprendizaje. Está percibiendo de manera visual y probablemente auditiva la técnica que se aplica de aprendizaje. Esa es una técnica de la observación. Esa es el loro de pirata. Van a ver ustedes en el banco, está una muchacha contando la plata en la caja y atrás hay otra, calladita. No le habla, porque si le habla se equivoca con la plata. No le puede decir, te ayudaré a contar la plata. No, porque se van a hacer lío con la plata. Entonces está calladita detrás, esto observa. Hay otro tipo de observación capacitante, en la que al momento de observar estoy corrigiendo elementos, probablemente se utilizan para procesos de evaluación, etc. Y también existe una observación en cliente misterioso, que eso ya se aplica no para aprendizaje, sino para procesos de evaluación, ¿ya? Pero la observación es una técnica de estudio que permite obtener información, probablemente para memorización, para tener una idea, y es muy importante, pero el sujeto está en contacto con el elemento a ser observado. Nosotros trabajamos en psicología, los psicólogos observan comportamiento de los niños. Agarran, lo tienen siempre, tienen un piso. Perdón, Natalie, ¿me decías algo? Disculpa, no te vi que querías hablar. Natalie Carreño Gutiérrez. No, doctor. Ya, es que te vi hablar, pensé que querías participar. Decía que lo veo al psicólogo y el psicólogo agarra frente a un niño y le da 2, 3 cubos. Y entonces se queda observando el comportamiento del niño con esos cubos. Si los apila, si los rasga, etc. Permite diagnosticar elementos a partir de ese proceso de observación. ¿Ya? Es una técnica muy útil de estudio. Aquí tenemos dos elementos, el resumen y la síntesis, dos elementos pero totalmente claves y distintos, son diferentes. Resumen es distinto a lo que es la síntesis. No es lo mismo decir resumen que síntesis, no es lo mismo. A ver, resumen en ambos casos, si me permiten, es la reducción cuantitativa del texto, en ambos casos. Hay una gran diferencia en estos componentes. Recuerden ustedes cuando estaban en el colegio, antes de la vacación, el profesor o la profesora Acércate, decía, Daniel. No, acércate. ¿Ya? Alejandra, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya.
Ya, perfecto. Ya. ¿Y qué estaba? ¿De qué les estaba hablando? Resumen y síntesis. En Entre el la colegio Exacto. que les decía, en esta vacación van a leer, traer el libro y me van a entregar un resumen de 10 páginas. Y el libro tenía unas 200 páginas. ¿Y ustedes qué hacían en la vacación? Resumían, venga, lo que hacían es lagarteaban. Y un día o 2 días antes de la vacación, de que se acabe la vacación, ¿qué se hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? El resumen. No, no es cierto. Rezan para que la vacación se amplíe una semana más. Ya, otra vez a la puerta. Una vez que se ha ampliado, ya les remuerde la conciencia y ni siquiera, recuerden, ni siquiera resumían. Agarraban, copiaban de la primera página las cosas que creían más importantes. 5 páginas, más allá, otra vez copiaban. 10 páginas más allá, otra vez copiaban. Y era un collage de cualquier burrada, pero lo presentaba con la seguridad de que el profesor no iba a leer. Pero veía, a ver, sí, bien, 10 páginas, listo. Algo así es el resumen. Si ustedes lo hubieran hecho adecuadamente, se supone que lo que hacen es reducir un texto de 100 o 200 páginas, lo reducen en 10 páginas o en 5, solamente extrayendo los elementos más importantes de todo ese libro y extraerlo y reestructurarlo en un escrito en otro elemento. Eso es el resumen. Pero hay una gran diferencia a lo que es una síntesis. La síntesis es el resultado, también es una representación breve del conocimiento, pero es el resultado de un proceso de conocimiento. El resumen solamente es una copia breve de lo que dice el texto. En cambio, la síntesis es el resultado de lo que yo he comprendido. Para hacer la síntesis tengo que haber leído. Y lo que leo, esto que he leído, tengo que comprender. Si comprendo esto, entonces lo que yo he comprendido de ese texto, lo escribo. Y entonces eso es una síntesis. Por eso se dice que el resumen es una descripción breve del conocimiento respetando las ideas o las palabras del autor. Es como dice el autor, respeto sus términos, sus palabras. En cambio, la síntesis, como es un proceso intelectual del sujeto, la representa en función a lo como yo entiendo y en ese caso puedo utilizar mi propio lenguaje. Ahí está la diferencia. Ambos son representaciones breves, reducciones cuantitativas del conocimiento del texto. Pero en el caso del resumen es solamente extraído, reducido, puro. En cambio, la síntesis es el resultado de la comprensión de un proceso intelectual y entonces se escribe lo que uno interpreta de todo el texto que se habla. ¿Se dan cuenta? Utilizamos estas dos técnicas para poder estudiar. Cuando resumimos, agarramos un texto, lo resumimos, sacamos un pedazo más pequeño y eso lo vamos a guardar para memorizar solamente el compendio para el examen. Pero en algún momento algunas personas lo que hacen es agarran, leen, comprenden y entonces en otro cuaderno escriben lo que han comprendido de eso. Entonces hacen la síntesis, pero ya es resultado de haber comprendido. Y entonces en eso hay mejor apropiación del conocimiento. Antes de seguir con el resto de los recursos de aprendizaje, quiero hacer un alto para volver a repasar estos elementos. Las modalidades de apropiación del conocimiento son la recepción pasiva, las modalidades de semi-integración, las de procesamiento de información y las estrategias metacognitivas. Empecemos con las modalidades de recepción pasiva. Son actividades de aprendizaje que utilizan la repetición, como lo que hemos visto actualmente, la reproducción parcial, como lo que hemos visto, de manera de cualquier técnica. Se llama recepción pasiva porque se acepta todo lo que se lee o todo lo que se utiliza de manera pasiva.
No existen capacidades intelectuales que puedan interferir sobre el conocimiento. Este aprendizaje se aprende por métodos asociativos. Relación está basado en lo que hablábamos en algún momento el positivismo, en la relación causa-efecto, que es estímulo-respuesta. Hay otras modalidades de aprendizaje que permiten un aprendizaje mucho más sostenible, que utiliza la representación mental formando imágenes. Para aprender en otro tipo de modalidades, yo puedo utilizar, representar en mi mente imágenes, ¿ya? Y estas imágenes movilizan mis capacidades intelectuales, entonces mentalmente o en papel, yo puedo estas ideas que tengo relacionarlas, elaborar cuestionarios, esquemas, comparar, diferenciar, etcétera, etcétera, para apropiarme del conocimiento. El estudiante lo que hace es reconstruir la información para hacerla significativa. Estas modalidades buscan el aprendizaje significativo. Para eso busco relaciones entre los conocimientos. Pero esto está limitado solamente a representaciones. Lo tengo más claro lo que dice ahí porque estoy relacionando con otra cosa. Es como el tepandepe. Ya saben que es un tepandepe porque lo han relacionado. Para ella era un algo, lo han relacionado. Nada más que ahí queda. No hay un aprendizaje profundo del tepandepe. El estudiante restringe y limita la integración de los conocimientos. No los integra, solamente los relaciona. Por eso es que este tipo de modalidades es posible cuando se dispone de conocimientos previos. Si no hay conocimiento previo, no es posible. En cambio, las modalidades de procesamiento de la información utilizan algunas condiciones. Hacen desestructuración conceptual del texto, lo desestructura. En ese proceso de la estructura del conocimiento, de reconocer la estructura, deben establecer conceptos y después se reorganiza la estructura del conocimiento. Se descompone, se conceptualiza y se lo recompone de otra forma el conocimiento. Por eso es que desarrolla distintas capacidades intelectuales. Se puede seleccionar, diferenciar conceptos, construir, analizar, jerarquizar, establecer conceptos significativos, etc. Lo que hace es desestructurar los conceptos, reconoce el significado, dijimos que el significado es la definición, relacionar estos conceptos establecidos, hace deducciones porque eso es crítico-creativa y permite interpretar esta información retenida. Las modalidades metacognitivas ya son otras que estas permite ya, vamos a ver más adelante, intervenir sobre los elementos y utilizan para algunos problemas y diseños de conflictos, etcétera, pues son tipos de aprendizaje específico. Vamos a quedar aquí. Yo sé que esto es pesado, pero ya a partir de la próxima clase vamos a trabajar ya estrategias mucho más significativas que las que hemos visto ahora, que son solamente de memorización o técnicas de esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Va a disculpar, ¿se va a ocupar de alguna guía o algo para la materia? Dijimos que no. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que estas clases son un poco morosas. Yo no quiero que tengan un texto para que ustedes vayan a memorizar nada de, porque esto no es. El sentido es que podamos en este tema aplicar estrategias para aprendizaje, aprender a aprender. ¿Ya? Y esto no implica que yo lo repita, lo diga, lo exprese y ustedes estén aburridos porque yo sé que es un tema pesado. En la próxima clase vamos a hablar bien con ejemplos cómo se utilizan estas estrategias. Y la subsiguiente clase ya vamos a trabajar práctica, donde ustedes puedan practicar con ejemplos. ¿Ya? ¿Qué es la idea? Una de las primeras
capacidades que quiero que se logre, es una de las primeras competencias que tienen que lograr, que esté establecido en mi plan, es que ustedes sean capaces de utilizar estrategias de aprendizaje. Y eso tenemos que lograr. Por eso es que tengo esta clase, ya hubiéramos terminado si hubiéramos pasado la anterior clase. Pero la próxima clase vamos a hablar de eso y la subsiguiente ya trabajamos con ejemplos y desarrollar esa competencia. Doctor, una pregunta, buenas tardes. ¿Me escucha? Doctor, ¿será que habría la posibilidad de que pueda usted grabar su clase? Por lo que a media clase me puse un poco mal yo y no estaba atenta. No sé si habría la posibilidad de crear un grupo de Telegram. No te preocupes, la clase ya está quedando grabada, así que más tarde lo voy a subir, ¿ya? Para los que no atendieron bien la clase, así tomen bien sus apuntes. Yo no sabía que grababa mis clases. Es que hay algunas cositas como por ejemplo en que el cortado sale y es bueno hacer apuntes, doctor. Yo no sabía que grababa mis clases. ¿Saben por qué no me gusta que graben mis clases? No es porque me esté ocultando algo, nada. ¿Saben por qué? Porque el primer año, yo grababa las clases y las subía y las compartía. ¿Saben qué ocurrió? Todos se confiaron en eso. Huelga total en este proceso de aprendizaje. Ah, sí, voy a ver el video. Cuando tenía mi registro de personas que habían accedido al video de la clase grabada, eran 5. 5 personas de 80. Yo rajándome, eso no sería el tiempo, rajándome en grabar la clase porque reducía en un formato, la difundía como video y 5 personas accedían a eso. Al resto les importan 3 poquitos. Por eso es que yo prefiero que estén en este proceso con todos sus sentidos. Y el otro elemento que quiero que, como ya lo saben, ya vamos a volver a la presencialidad, ya es frente a frente. Ahí no necesitamos grabar nada. Y ahí no van a tener acciones de que me llamaron al celular, nada de eso. El que toca su celular sale por la ventana. Decías, Pero sí, Joana. doctor, como técnica de estudio, igual la repetición de usted. Podríamos grabar la clase. Sí. Es que no es lo mismo, no es lo ideal, la técnica de estudio no es la ideal. No es. Sí. Ay, pero qué bueno que fue, digamos, y mal por ello, digamos, porque no son responsables. Ya cada uno es responsable de si quiere estudiar, si quiere echarle ganas o no. Eso. Bueno, nos vemos la próxima clase. Adiós. Una gracias, doctor. Gracias, doctor. Sus vacunas, vamos a volver a presencial y no entran si no tienen vacunas. ¿Cuántas dosis, doctor? Segunda. Esa plata. Chao.